Hola a todos, hoy seguimos con la parte número 2 del estudio visto la semana pasada. Esta parte va sobre los métodos de intensificación y lo publicaron en el 2018. Simplemente como recordatorio, recordar que, como dijimos la semana pasada, los atletas cada vez necesitan más altos niveles de fuerza y se pueden obtener de dos maneras, de forma directa o de forma indirecta. De forma directa a través de la mejora neuromuscular e indirecta a través de la mayor sección transversal del músculo. Hay que tener muy claro que estas estrategias se utilizan para deportistas que están mucho más avanzados y que necesitan técnicas más específicas para mejorar en su rendimiento. La semana pasada ya vimos las técnicas que modifican el volumen, como los drop sets, las repeticiones forzadas y pre-post agotamiento. En esta ocasión vamos a ver los que modifican la intensidad, los cluster sets, las repeticiones con rango de movimiento parcial o el entrenamiento excéntrico. Las series tradicionales se caracterizan por una alta elevada fatiga debido al gran número de repeticiones, produciendo una depleción de fosfocreatina y un aumento de los productos metabólicos. Por contra, en los cluster set vemos que debido al descanso intraserie provocamos un mayor descanso total en las repeticiones y así una menor fatiga total. Debido a que tenemos menor fatiga en este tipo de repeticiones, conseguimos realizar un mayor número de repeticiones a más carga, por lo que aumentamos la intensidad. Esto se ha extraído del estudio de Kawamori y colaboradores del 2006. De este modo, al tener más repeticiones de más calidad, provocamos un mayor trabajo mecánico. Por otro lado, Huff y colaboradores en el 2003 ven que pueden mantener mejor el pico de fuerza y la potencia, comparándolo con las series tradicionales. Por contra, vemos que hay diferentes estudios longitudinales que, comparando las series tradicionales con los cluster sets, ven que las series tradicionales obtienen mejores ganancias de fuerza. Esto se debe a que en estos estudios igualaban tanto el volumen como la intensidad, por lo que de esta manera negaban las ganancias de los cluster set, ya que al igualar la intensidad provoca un estímulo de las mismas características que los cluster set. En el estudio de Oliver y colaboradores del 2013 ven que haciendo un ejercicio de press banca mejoran más con los cluster sets, teniendo un aumento no significativo del volumen y sin conseguir mejoras significativas de la masa magra. Es decir, no encontraron diferencias significativas en que hubieran mejorado el tamaño muscular. Se ha visto que las series tradicionales, debido a que tienen una mayor fatiga provocando así un estrés metabólico, mejoran más en la hipertrofia, ya que el estrés metabólico es un factor determinante de una mayor hipertrofia. Se sugiere que los cluster set mejoran tanto la hipertrofia como la fuerza máxima, debido a que pueden mantener unos volúmenes adecuados de trabajo, haciendo así que sea un estímulo adecuado para la síntesis proteica. Debido al mayor número de descansos en las series, tanto por el intraset como el interset, vemos que las series nos tendrán que dar una menor densidad de trabajo. Bueno, y os preguntaréis, ¿cuánto descanso tengo que hacer? Porque no es lo mismo hacer 10 segundos que 30 que un minuto a lo mejor. Así que bueno, como vemos aquí abajo, en el estudio de Huff y colaboradores hecho en el 2008, ven que descansos de entre 5 a 15 segundos se utilizan para mejorar la hipertrofia y descansos de 30 a 45 segundos se pueden usar para mejorar más la fuerza máxima. Esto es lógico, ya que al tener menos tiempo de descanso podremos producir un mayor estrés metabólico y al contrario, teniendo un mayor descanso podremos priorizar la intensidad y conseguir mejorar la fuerza máxima. Y lo más importante de todo es tener en cuenta que hay que realizar el descanso correcto. Es decir, pongamos el ejemplo de que estamos haciendo una sentadilla. Cuando vayamos a hacer el descanso intraset, tenemos que dejar la barra apoyada en el rack, no podemos tenerla apoyada en la espalda. De esta forma provocaríamos una mala recuperación y por siguiente no tendríamos los beneficios añadidos a los cluster set. Aquí abajo os dejo un ejemplo extraído del artículo que nos dan los autores, de cómo sería más o menos el tiempo entre serie y el tiempo entre repeticiones. Ahora vamos a ver la metodología del rango de movimiento parcial, o sus siglas en inglés PROM, Partial Range of Motion. Vemos que somos capaces de realizar más fuerza según el ROM, es decir, dependiendo del ángulo en que se encuentre nuestra articulación, somos más o menos capaces de producir más fuerza. Por lo tanto, si hacemos una repetición parcial, nuestra articulación será más capaz de producir más fuerza. Y como es lógico, así podremos tener más carga de trabajo comparándolo con el rango de movimiento completo. Y, por así decirlo también, una mayor intensidad. Tenemos que tener en cuenta que este tipo de movimientos los hacemos buscando así una mayor especificidad en el deporte.
Es decir, buscamos un movimiento en el deporte determinado que se asemeje al ejercicio que queremos hacer para así poder practicarlo y mejorarlo. En el estudio realizado en el 2010 por Quitos y Wilson, ven que realizando una sentadilla parcial, el ángulo de la articulación se asemeja muchísimo al ángulo realizado en un sprint. Siguiendo este estudio, ven que realizando media sentadilla se mejora más en la fase de aceleración del sprint. Por otro lado, ven que realizando el cuarto de sentadilla se mejora mucho más el rendimiento en la velocidad máxima. Además, realizando un rango de movimiento parcial, podemos incidir mucho más en el sticking point. ¿Y qué es el sticking point? Es el punto donde nos cuesta mucho más hacer el movimiento. Es un punto en el que la dificultad se eleva exponencialmente durante la fase concéntrica. Además, teniendo en cuenta el principio de especificidad, si entrenamos a rango de movimiento parcial, tenemos que tener muy claro que únicamente mejoraremos al rango de movimiento parcial. Por el contrario, si queremos mejorar toda la fase del movimiento, deberemos entrenar a rango completo de movimiento. También observamos diferencias estructurales al realizar uno o el otro entrenamiento. A través del entrenamiento del rango de movimiento completo vemos que se mejora mucho más la sección transversal y la longitud de los fascículos. Esto se puede deber simplemente a la mayor elongación de los mismos durante el trabajo. En el estudio de Blomqvist y colaboradores en el 2013 comparan cómo se modifica la sección transversal del músculo en un ejercicio de sentadilla comparando ambos métodos y observan que en el rango completo de movimiento mejora tanto proximal, medio y distalmente. Por contra, al realizar el movimiento parcial, como ya hemos dicho antes, únicamente se mejora de forma proximal. Por todo lo que hemos dicho antes, podríamos decir que utilizaremos el rango de movimiento completo durante la fase general, así durante la fase específica ya podríamos realizar los movimientos parciales. Aquí abajo os dejo el ejemplo que realizan en el estudio, donde podemos ver cómo lo dividen en 4 fases: fase de preparación general, fase específica, precompetitiva y competitiva. Y en cada una de ellas vemos cómo van añadiendo los diferentes ejercicios. Y por último, vemos la metodología del entrenamiento excéntrico. Tenemos que tener en cuenta que la fuerza máxima excéntrica es superior más o menos en un 20% a la fuerza máxima concéntrica. Por este modo podemos producir una mayor intensidad en el entrenamiento excéntrico. De esta manera trabajaremos fuerzas supramáximas que nos permitirán incidir mucho más en el sistema neuromuscular. ¿Por qué decimos fuerzas supramáximas? Porque, como ya sabemos, la fuerza máxima en sí se mide en la fase concéntrica. En la fase excéntrica es muy difícil de medir. Este tipo de entrenamiento se puede utilizar para superar estancamientos en nuestro entrenamiento. Además, se ha visto que reclutan muchísimo más las fibras tipo 2, provocando también una mayor tensión por fibra muscular y, por consiguiente, un mayor daño muscular que nos llevará a tener una mayor síntesis proteica, provocando una mejora en la hipertrofia. En el estudio de Hip y colaboradores en el 96, ven que por el principio de especificidad, haciendo únicamente entrenamiento excéntrico, mejoran más la fuerza excéntrica, pero al hacer entrenamiento concéntrico, mejoran más la fuerza concéntrica. Pero por otro lado, ya en el 2014, English y colaboradores dijeron que el sumatorio de fuerzas era mayor en el entrenamiento excéntrico únicamente. El sumatorio de fuerzas es la suma de la parte excéntrica, la isométrica y la concéntrica. Por este motivo han observado mayores incrementos en la masa muscular, provocando una mayor hipertrofia, aunque no es significativa. Es decir, que aun siendo superior que al entrenamiento concéntrico, no se encuentra una diferencia estadística suficiente como para decir que es significativo ese entrenamiento. Los mecanismos neurales que ocurren en nuestro organismo para tener estas mejoras todavía no están claros, pero se sugiere que puede ser debido a una mejora del impulso neural, a una mayor activación del agonista y a una menor activación del antagonista. Esto se ha extraído del estudio de Douglas y colaboradores del 2017. Del mismo modo que en el rango de movimiento completo, en el entrenamiento excéntrico también se observa una mayor longitud de los fascículos. Del mismo modo provocamos una mayor rigidez del tendón, provocando un mayor ratio de fuerza desarrollada. Los autores también nos dejan 2 ejemplos de técnicas que se pueden realizar con este entrenamiento. Tenemos en la opción A el 2-1. Quiere decir que realizamos un movimiento con las 2 extremidades en concéntrico y uno en la parte excéntrica. Los autores ponen como ejemplo una sentadilla que en la fase concéntrica subimos con ambas piernas y en la fase excéntrica bajamos con únicamente una pierna.
La segunda técnica son los 2 movimientos. Es decir, en un mismo ejercicio realizaremos 2 movimientos. Los autores dicen que en la fase concéntrica utilizan múltiples articulaciones y en la fase excéntrica simplemente una articulación. Y nos ponen como ejemplo un press banca en la fase concéntrica y en la fase excéntrica realizan un curl de tríceps. Pero lo principal para este método sobre todo es tener seguridad, ya que con este entrenamiento vamos a tener muchísima carga y tenemos que estar muy prevenidos, además de tener un compañero que nos ayude. Y si pueden ser 2, mejor que 1. Aquí abajo también os dejo el ejemplo extraído del artículo. Y bueno, ¿qué podemos decir con las aplicaciones prácticas? Pues debemos tener en cuenta que esta metodología, al tener una mayor intensidad, debemos de tener una preparación previa, ya que supondrá una mayor carga para nuestro organismo, a la cual debemos de estar preparándonos previamente. También, como hemos visto, son métodos útiles para nuestro entrenamiento de forma específica, ya que son más indicados para ajustarse mejor a nuestros deportes. Del mismo lado, también hemos hablado de que nos pueden provocar una mejora en la ratio de fuerza desarrollada. Para esto va a ser muy necesario realizar unos descansos adecuados y tener mucho cuidado en los cambios tanto de volumen como de intensidad. Y por último, como hemos dicho, por principio de especificidad, tener en cuenta de que cada método nos va a servir para una fase en concreto. Como por ejemplo, el rango de movimiento completo nos servirá para condicionamiento general y adaptaciones estructurales, mientras que el rango de movimiento parcial nos servirá mejor para realizar el entrenamiento específico. Como conclusiones podemos decir que la utilización de estos métodos nos va a llevar a una potencial mejora estructural y neurológica, además de obtener una mayor fuerza máxima y una mayor hipertrofia, con lo cual van a ser muy indicadas para optimizar nuestro rendimiento. Y nada, sin más, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.